En el vibrante corazón de la Ciudad de México se alza la imponente Mansión Ramírez, un lugar donde el lujo y la tradición esconden secretos indescriptibles. Entre muros de mármol, pasillos silenciosos y jardines impecables, estaba a punto de desvelarse una historia marcada por lo imposible, por el destino y por un amor que se atreve a desafiar las barreras. Alejandro Ramírez era conocido en la sociedad mexicana como un hombre poderoso, dueño de prósperos negocios y heredero de una de las familias más influyentes del país. Frío, calculador y acostumbrado a la obediencia, llevaba en la mirada el peso de quien creía que el dinero lo podía todo. Su vida estaba rodeada de apariencias, cenas sofisticadas, reuniones de negocios y una soledad que nunca reconoció. Fue en este escenario donde apareció Lupita González, una joven humilde de un pequeño pueblo a las afueras. Criada en un ambiente de valores sencillos, las enseñanzas de su abuela y el deseo de ayudar a su familia, llevaba en sus ojos la pureza y la esperanza de quien cree que la vida, incluso en las dificultades, aún puede ofrecer milagros. Su llegada a la mansión no fue más que una oportunidad para trabajar como empleada doméstica. Para ella, cada detalle de la mansión parecía un mundo lejano, casi inalcanzable, pero también lleno de encanto. El destino, sin embargo, se apresura a unir los caminos más improbables. En su primer día de trabajo, mientras cuidaba el jardín, Lupita sintió una presencia firme e imponente detrás de ella. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Fue un instante breve, pero cargado de intensidad. Él, acostumbrado a que todos le temieran o se inclinaran ante su autoridad, encontró en aquella joven una mirada diferente, genuina, que no se intimidaba ni se desafiaba. Era como si, con una simple y tímida sonrisa, hubiera roto el escudo de arrogancia que lo había protegido durante años. Alejandro, confundido, sintió una extraña inquietud, una mezcla de curiosidad y fascinación. Lupita, por su parte, intentó ocultar la ansiedad y el nerviosismo que la invadían, pero no pudo evitar que sus labios formaran una sonrisa suave y sincera, de esas que revelan la belleza de la sencillez. En ese instante, en silencio, nació una conexión invisible, una llama delicada que ninguno se atrevía a admitir, pero que ya había comenzado a transformar sus destinos. Alejandro Ramírez vivía en un mundo donde el lujo no era un privilegio, sino una rutina. Sus días estaban marcados por compromisos ineludibles, reuniones de negocios rodeado de hombres con corbata que discutían cifras millonarias y estrategias de marketing implacables. Por la noche, los restaurantes más caros de la Ciudad de México se convertían en su escenario. Copas de cristal, vinos importados y platillos elaborados que parecían obras de arte conformaban su mesa. Para él era natural, como si hubiera nacido destinado a vivir por encima de todos, en un pedestal al que pocos tenían derecho a ascender. Sin embargo, detrás de cada gesto calculado había un vacío silencioso, una soledad oculta entre discursos de poder y miradas de admiración forzada. Mientras tanto, en otra realidad lejana, Lupita González seguía los sencillos pasos de su familia. Su casa era pequeña, de paredes desgastadas, pero llena de calidez humana. Su abuela, una mujer de fe inquebrantable, rezaba el rosario todas las noches, pidiendo protección para sus nietos y agradeciendo incluso por las cosas más sencillas, como el pan en la mesa. Las manos callosas de Lupita eran fruto de su trabajo, temprano, pero también un símbolo de su valentía. A diferencia de Alejandro, quien parecía tenerlo todo y nada a la vez, ella poseía poco, pero llevaba en su interior una riqueza invisible, la esperanza. El contraste entre ellos era como la colisión de dos universos paralelos. Alejandro
Caminaba rodeado de autos de lujo, guardaespaldas y compromisos que le impedían ver más allá de su burbuja dorada. Lupita recorría calles polvorientas, ayudaba a los vecinos, sonreía con pequeños gestos y creía que el verdadero valor de una persona no residía en su riqueza, sino en su esencia. Sin embargo, el destino parecía insistir en unirlos, como para demostrar que incluso los mundos más distantes pueden colisionar cuando menos se espera. En el fondo, una pregunta empezó a resonar, silenciosa pero poderosa. ¿Puede el amor unir dos mundos que parecen destinados a no encontrarse nunca? El jardín de la mansión Ramírez era más que un espacio verde. Era un refugio secreto donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Rodeado de rosales bien cuidados y senderos de piedra iluminados por la suave luz del atardecer, aquel lugar albergaba una atmósfera casi mágica, como si fuera el guardián de historias jamás contadas. Fue allí donde Lupita, con sus manos delicadas y sencillas, comenzó a dedicarse al cuidado de las flores, encontrando en la naturaleza un respiro ante el peso de sus nuevas responsabilidades. Para ella, cada pétalo era una promesa, cada aroma, un recordatorio de su humilde vida en el pueblo. Alejandro, acostumbrado a recorrer el jardín a toda prisa sin percatarse de su belleza, se sorprendió al ver a la joven inclinada sobre las flores, cantando suavemente una melodía popular mexicana que le traía recuerdos de su infancia, una época en la que la inocencia aún reinaba en su corazón. Al acercarse, sintió una extraña tranquilidad, a diferencia de la frialdad de sus reuniones o el bullicio de las cenas elegantes. Lupita levantó la vista y al verlo, se tensó un instante, pero rápidamente intentó disimularlo bajando la cabeza. El breve intercambio que surgió entre ellos fue inocente, pero cargado de una tensión invisible. Alejandro preguntó por las flores, curioso como si fuera la primera vez que le interesaba algo tan sencillo. Lupita respondió con timidez, pero también con una naturalidad que desarmó cualquier arrogancia. No había servilismo en sus palabras, solo sinceridad. Esta honestidad conmovió a Alejandro, quien se sintió envuelto por una nueva sensación, casi incómoda, pero irresistible. Mientras tanto, desde la cocina, la anciana cocinera, conocida por su lengua afilada y su afición a los chismes, observaba por la ventana entreabierta. Sus ojos abiertos y su respiración contenida delataban su curiosidad. Al verlos cerca, no pudo resistirse a murmurar para sí misma con tono divertido: «Ay, Lupita, ¿te vas a poner una camisa así?» Luego rió para sí misma, imaginando ya los rumores que podría esparcir por la mansión. El jardín, otrora un espacio meramente ornamental, se convirtió en un territorio de secretos, un escenario donde las miradas decían más que las palabras, y donde el destino comenzaba a tejer los hilos de un amor prohibido, aún en sus primeros y frágiles pasos. Doña Teresa Ramírez siempre había sido una mujer imponente, de esas cuya sola presencia bastaba para silenciar a toda una sala. Orgullosa de su linaje y obsesionada con la reputación de la familia, nada se le escapaba dentro de la mansión. Al notar la mirada inusual de Alejandro al encontrarse con la joven criada, una inquietante premonición comenzó a carcomerle el corazón. No hacían falta palabras para darse cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo, y ese detalle, para ella, ya era una amenaza. Su mente transformó rápidamente esa premonición en sospecha, y con la frialdad de quien está acostumbrado a mandar, comenzó a observar cada gesto de Lupita con ojos sospechosos, buscando señales de que esta simple muchacha pudiera ser más peligrosa de lo que aparentaba. Al mismo tiempo, el destino trajo de vuelta a alguien que parecía haber desaparecido de la familia Ramírez, pero que ahora regresaba impulsada por la ambición.
Fernanda, la exprometida de Alejandro, conocida por su sofisticada belleza y su encanto calculador, regresó decidida a reclamar lo que creía legítimamente suyo, el prestigio y la riqueza de la familia. Acostumbrada a alternar entre escenas de gala y apariciones sociales, Fernanda jamás aceptaría ser reemplazada por alguien como Lupita, una criada sin nombre ni fortuna. Su orgullo herido se convirtió en veneno, y en su mente solo había un objetivo: destruir cualquier posibilidad de romance entre Alejandro y esta joven que se atrevía a ocupar un lugar que jamás le pertenecería. La unión entre doña Teresa y Fernanda nació de la misma motivación: el miedo a perder el control. Una como madre que protegía la imagen de su hijo, la otra como mujer rechazada que veía el poder de su familia como su última oportunidad de progreso. Juntas comenzaron a conspirar, investigando la vida de Lupita, indagando en cada detalle de su pasado y buscando cualquier sombra que pudiera usarse como arma en su contra. Los pasillos, antes silenciosos, de la mansión se convirtieron en escenario de conspiraciones susurradas, miradas frías y promesas de venganza. Lupita, inocente e inconsciente del peso de las fuerzas que se alzaban contra ella, seguía viviendo, entre el trabajo duro y los breves momentos de ternura que surgían al lado de Alejandro. Pero no sabía que, tras sus sonrisas y aparente tranquilidad, crecía una red de intrigas, dispuesta a destruir no solo su trabajo, sino también el amor incipiente que comenzaba a albergar en silencio en su corazón. En aquella tarde silenciosa, el jardín de la mansión parecía impregnado de una energía distinta. Las flores, aún húmedas por el rocío, exudaban una fragancia intensa, y el canto lejano de los pájaros creaba una atmósfera casi mágica. Alejandro caminaba nervioso, como si luchara contra un sentimiento que siempre había negado. Sus ojos buscaban a Lupita, y cuando por fin la encontró, su corazón se aceleró de una forma que ni siquiera su propia razón pudo controlar. Lupita, con su encantadora sencillez, arregló unas flores en un jarrón de barro. No imaginaba que en tan solo unos instantes su vida cambiaría para siempre. Alejandro se acercó lentamente, intentando ocultar la turbación que sentía en su interior. Cuando la joven levantó la vista, se encontró con su intensa mirada, que pareció traspasarle el alma. Fue en ese momento que Alejandro, casi en un susurro, pronunció las palabras que tanto había temido guardar: «Nunca creí en el amor, hasta que te vi». La confesión impactó a Lupita como un rayo. Se quedó paralizada, indecisa entre retroceder o permitirse creerle a este hombre que cargaba sobre sus hombros el peso de una fortuna y un apellido temido por muchos. Respiraba con fuerza y con voz temblorosa intentó resistir. «Señor, lo nuestro no puede ser. Usted es mi patrón». Esas palabras, aunque ciertas, le resultaron como puñales a Alejandro. Pero en lugar de alejarse, dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. El silencio que los envolvió dijo más que cualquier palabra. El corazón de Lupita latía con tanta fuerza que sentía que quería estallarle. Sabía que si aceptaba ese sentimiento, arriesgaría no solo su trabajo, sino también su honor y quizás incluso su vida. Alejandro, abrumado por la intensidad del momento, no pudo contenerse. Se acercó aún más y con un gesto impulsivo le robó un beso. Fue breve, pero cargado de pasión prohibida, un choque de mundos que jamás deberían tocarse. Lupita, sorprendida, intentó resistirse, pero la fuerza de sus propios sentimientos la traicionó por unos segundos.
Cuando por fin logró apartarse, tenía los ojos llorosos, divididos entre el miedo y el deseo. La música dramática resonaba en su interior como si el destino mismo interpretara una sinfonía peligrosa. La tensión en el aire era tan intensa que hasta los muros del jardín parecían guardar ese secreto. Alejandro le sujetó la mano con fuerza, como si jurara en silencio que no la dejaría escapar. Lupita, sin embargo, retiró la mano, susurrando casi sin voz que aquello no podía continuar. Pero a pesar de sus palabras de negación, el beso robado ya había dejado profundas cicatrices en sus corazones. Allí, en ese instante robado al tiempo, nació una pasión que ninguno pudo borrar. El destino, cruel y caprichoso, acababa de escribir otra línea en una historia que solo prometía dolor, peligro y deseo. La mansión Ramírez, escenario tan a menudo de fiestas suntuosas y encuentros discretos, ahora respiraba un aire de tensión. Fernanda, con su calculada astucia, por fin había descubierto el secreto que sospechaba desde hacía tiempo. La mirada de Alejandro ya no era fría ni distante. Ardía por alguien que jamás imaginó, alguien que para ella no era más que un sirviente. Impulsada por los celos y la ambición de reclamar el lugar que creía legítimamente suyo, decidió usar sus armas más poderosas, su lengua venenosa y su hábil manipulación. Con falsa dulzura se acercó a doña Teresa, la madre de Alejandro, y entre suspiros y miradas fingidas de preocupación le soltó indirectas. Le contó que había visto a Lupita y Alejandro juntos en el jardín, en momentos impropios de un jefe y su criada. Doña Teresa, orgullosa, estricta y guardiana del honor familiar, sintió que le hervía la sangre. La idea de que el apellido Ramírez pudiera verse manchado por una relación prohibida era más que un insulto, era una afrenta al legado construido con sacrificio. Fernanda, complacida con el impacto de sus palabras, avivó aún más la indignación. Dijo que lo hizo solo, por amor, que no soportaba ver a Alejandro atrapado en manos indignas, pero en el fondo, su corazón ardía no de preocupación, sino de envidia, resentimiento y deseo de venganza. Fue entonces, en un momento cuidadosamente orquestado, que doña Teresa decidió actuar. Reunió a familiares, sirvientes e incluso invitados que deambulaban por la mansión, creando una atmósfera donde todas las miradas se concentraban en una sola escena. En el centro de la sala llamaron a Lupita, sin entender por qué. Su rostro inocente, marcado por la sorpresa, contrastaba con las miradas severas que la rodeaban. Las palabras de doña Teresa la asaltaron como cuchillas afiladas. La acusó de abusar de la confianza familiar, de intentar seducir a Alejandro y de aspirar a un ascenso social usando un apellido poderoso. Cada frase iba acompañada de murmullos de escándalo, miradas de desaprobación y risas contenidas. Lupita, con lágrimas en los ojos, intentó defenderse, pero su voz, entrecortada por el dolor y la vergüenza, apenas era audible. Al presenciar la escena, Alejandro sintió que se le rompía el corazón. La mujer que había despertado en él, el amor verdadero, estaba siendo humillada delante de todos, y por su culpa. Por un lado, el orgullo de ser un Ramírez, heredero de un imperio cimentado en la disciplina y la reputación, lo paralizaba. Por otro, su amor por Lupita, tan puro y abrumador, lo obligaba a defenderla sin temer las consecuencias. Su vacilación era visible, y este conflicto interno solo agravó la crueldad de la situación. Fernanda, observando desde lejos, sonrió en silencio, saboreando cada lágrima que Lupita derramaba, cada segundo de la indecisión de Alejandro. El escándalo se estaba gestando, y lo que antes había sido solo un secreto apasionado, ahora se convirtió en el comienzo de una guerra abierta dentro de la mansión. En esa noche silenciosa,
La mansión parecía aún más sombría, como si las paredes soportaran el peso de la humillación de Lupita. Su corazón, herido y a la vez apasionado, sabía que quedarse allí solo traería más dolor a Alejandro. Ya se debatía entre el orgullo de su familia y el sentimiento prohibido que crecía en su interior. Y Lupita, con su alma generosa y humilde, no quería ser la causa de la destrucción del honor de los Ramírez. En la pequeña habitación que le asignaron, comenzó a empacar sus pocas cosas. Cada prenda doblada estaba acompañada de lágrimas silenciosas que reflejaban no solo la tristeza de la despedida, sino también el dolor de un amor nacido en el momento menos oportuno. Mientras recogía un pañuelo que Alejandro había dejado caer en el jardín, sus dedos temblaban como si intentara aferrarse al último recuerdo de él antes de que se fuera. El sonido de la maleta al cerrarse pareció una despedida anticipada. Antes de partir, Lupita buscó refugio en los brazos de su abuela, quien había sido más que una guía. Era el pilar de su vida. La mujer de cabello plateado, con una mirada sabia, la abrazó, percibiendo la angustia de su nieta. Rezó en voz baja, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que protegiera a esta joven pura, a quien solo había deseado amar, pero a quien ahora se sentía obligada a renunciar. Lupita lloró, pero al mismo tiempo intentó sonreír para darle fuerzas a su abuela. Dijo que necesitaba irse para evitar que Alejandro recibiera más castigos de su propia madre y de la crueldad de la sociedad. Sabía que su presencia solo aumentaría la intriga, y su último deseo era ser la causa de la ruina de su amado. La narradora refleja el dolor de su decisión. A veces, el amor verdadero no se mide por lo que se gana, sino por lo que se renuncia. Y en ese momento, el mayor sacrificio de Lupita fue renunciar a su propia felicidad, creyendo que al hacerlo protegería a Alejandro. Al salir de la mansión en silencio, cargando solo con su maleta y el corazón roto, sintió el peso de una despedida que parecía definitiva. Pero en el fondo, una suave voz le decía que los amores tan intensos nunca se desvanecen, solo se esconden, esperando el momento oportuno para renacer. Fernanda, impulsada por el resentimiento y la ambición de reclamar lo que creía suyo, ideó un plan frío y cruel. Con su astucia característica, decidió urdir una mentira capaz de conmover hasta el corazón más fuerte. Afirmó estar embarazada de Alejandro. La noticia, como una bomba silenciosa, se extendió rápidamente por los pasillos de la mansión, sembrando la conmoción y la ansiedad entre todos los que la escucharon. Su voz dulce y segura ocultaba el veneno de la manipulación y cada palabra estaba medida para golpear directamente el orgullo y la responsabilidad de Alejandro. Doña Teresa, siempre vigilante y protectora de la imagen familiar, recibió la noticia con indignación y urgencia. Para ella no había lugar a dudas ni demoras. El honor de la familia estaba en juego, y cualquier vacilación sería considerada una debilidad. Con absoluta firmeza, exigió que Alejandro se casara con Fernanda de inmediato, ignorando por completo sus sentimientos por Lupita. Para su madre, lo importante era preservar su reputación y asegurarse de que ningún escándalo manchara el apellido Ramírez. Alejandro, ante esta situación inesperada, se sentía atrapado entre el deber y el corazón. Cada mirada de su madre, cada palabra de Fernanda y cada expectativa social pesaban como cadenas invisibles sobre sus hombros. El amor que sentía por Lupita, tan puro e intenso, ahora parecía un lujo prohibido ante la presión implacable que lo rodeaba. La angustia crecía con cada momento que pasaba, y por unos instantes el deseo de ceder a las mentiras y las exigencias familiares se volvió tentador, casi irresistible. Pero dentro de él, una voz silenciosa e insistente le recordaba que la
Verdad y los sentimientos genuinos jamás podían sacrificarse sin dejar profundas cicatrices. Alejandro sentía su corazón dividido, un campo de batalla entre la razón, la responsabilidad y la pasión que Lupita había despertado. La tensión era palpable y cada decisión parecía pesar sobre su destino. En ese instante, la mansión que una vez rebosaba lujo y control se convirtió en el escenario de un drama imposible de ignorar, donde el engaño, el amor y la presión se entrelazaban en una peligrosa red, a punto de cambiarlo todo para siempre. Lupita, tras días de sufrimiento y distanciamiento, finalmente descubrió la verdad tras la cruel mentira de Fernanda. La revelación llegó como una brisa refrescante, llenándole el corazón de valor y determinación. Sabía que debía actuar antes de que Alejandro cediera a las presiones de la familia y la sociedad, antes de que el amor verdadero fuera sofocado por falsedades e intrigas. La decisión de regresar no fue fácil. Cada paso hacia la mansión cargaba con el peso de la emoción, el miedo y una renovada esperanza. Al entrar, la atmósfera era casi palpable. Miradas curiosas, susurros apagados y un silencio denso indicaban que todos presentían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Lupita, firme y con voz clara, no dudó. Frente a doña Teresa, Alejandro y todos los presentes, comenzó a revelar la verdad. Cada palabra era un golpe al engaño de Fernanda y una demostración de fuerza y dignidad. Explicó con calma, pero firmeza, que nunca había habido un embarazo y que la única mentira que circulaba era fruto de la manipulación de una mujer impulsada por la envidia y el orgullo herido. Alejandro, al escuchar a Lupita, sintió una mezcla de alivio y pasión intensa. Esta mujer, a quien tanto había amado en silencio, ahora parecía aún más valiente y decidida, y cada gesto suyo parecía encenderle el corazón. Por primera vez en semanas, Alejandro sintió que podía respirar sin el peso de las dudas y las presiones externas. La emoción era abrumadora, y su mirada se encontró con la de ella con una intensidad imposible de ignorar. En un acto de valentía, se enfrentó a su madre y a todos aquellos que creían dictar su vida. Su voz firme, cargada de emoción y determinación, cortó el aire como una espada. «Prefiero perderlo todo que perderla a ella». Esa frase no era solo una declaración de amor, sino un manifiesto de libertad y autenticidad. Una negativa a permitir que el amor verdadero se sacrificara por el orgullo, la riqueza o la apariencia. El salón de baile, antes escenario de intrigas y chismes, se transformó en un escenario de auténtica emoción. Todos guardaron silencio, absorbiendo la fuerza de la decisión de Alejandro y la valentía de Lupita. El amor, contra todo pronóstico, había triunfado, demostrando que incluso en los contextos más oscuros y duros, los verdaderos sentimientos encuentran la manera de manifestarse y perdurar. Tras enfrentarse a la presión familiar, las intrigas y las mentiras, Alejandro tomó la decisión más audaz de su vida. Con un corazón lleno de amor y valentía, decidió renunciar a la fortuna que cargaba sobre sus hombros y abandonar el mundo de lujos y expectativas que había dictado sus decisiones durante tanto tiempo. Para él, nada valía más que estar al lado de Lupita, la mujer que había conquistado su corazón y le había demostrado que el verdadero valor de la vida reside en los sentimientos genuinos y las emociones auténticas. La vida que decidieron construir juntos no requería riquezas materiales para ser plena. Optaron por una boda humilde en la iglesia del pequeño pueblo de Lupita, un lugar lleno de tradiciones, colores y aromas que representaban la sencillez y la belleza de la vida mexicana.
Los invitados se reunieron alrededor de flores de colores, serpentinas ondeando al viento y el alegre sonido de los mariachis que cantaban con pasión y emoción. Cada acorde de la música parecía celebrar no solo su unión, sino también la victoria del amor sobre las diferencias de clase y todas las adversidades que habían enfrentado. Lupita y Alejandro intercambiaron votos sinceros, miradas profundas, y se tomaron de las manos, mientras lágrimas de alegría corrían por los rostros de todos los presentes. Fue una celebración de colores, sonrisas y pura emoción, una celebración que demostró que, incluso ante las mayores dificultades, la valentía de amar y la sinceridad del corazón siempre triunfan. La calidez humana, las risas y la música llenaron la iglesia y el pueblo creando un recuerdo inolvidable, porque en México, donde el corazón late más fuerte que el dinero, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Un mensaje que no solo celebra la historia de Alejandro y Lupita, sino que también inspira a todos a creer que el amor verdadero tiene el poder de superar cualquier barrera. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede vencer la diferencia de clases? Escribe tu opinión en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia para que más corazones se llenen de esperanza.